Juan Bunyan, soñador inmortal, 1628-1688. Caminando por el desierto de este mundo, paré en un sitio donde había una caverna, la prisión de Bedford. Allí me acosté para descansar. Pronto me quedé dormido y tuve un sueño. Vi a un hombre cubierto de andrajos, de pie y dando la espalda a su habitación, que llevaba una pesada carga sobre los hombros y en las manos un libro. Hace 3 siglos que Juan Bunyan comenzó de esa manera su libro, El Peregrino. Los que conocen sus obras literarias pueden confirmar que él es, en efecto, el soñador inmortal. A pesar de estar muerto, todavía habla. Sin embargo, aun cuando miles y miles de creyentes conocen El Peregrino, son muy pocos los que conocen la historia de la vida dedicada a la oración de este valiente predicador. Bunyan, en su obra Gracia abundante para el principal de los pecadores, nos informa que sus padres, a pesar de ser muy pobres, consiguieron que él aprendiese a leer y a escribir. Él mismo se llamó el principal de los pecadores. Otros afirman que tuvo mucha suerte. Aún no siendo todavía creyente, se casó con una joven en cuya familia todos eran creyentes fervorosos. Bunyan era hojalatero y, como sucedía con todos los de su oficio, era pobrísimo. Ella, por su parte, no poseía ni un plato ni una cuchara. Solamente tenía 2 libros, El camino al cielo para el hombre sencillo y La práctica de la piedad, obras que su padre le dejara al fallecer. A pesar de que Bunyan encontró en esos 2 libros algunas cosas que le interesaban, fue solamente en los cultos que sintió la convicción de estar camino al infierno. En los siguientes trozos, copiados de la gracia abundante para el principal de los pecadores, se descubre cómo él luchaba en oración durante el periodo de su conversión. Llegó a mis manos una obra de los Ranters, un libro muy apreciado por algunos teólogos. No sabiendo juzgar el mérito de esas doctrinas, me dediqué a orar de esta manera: Oh Señor, no sé juzgar entre el error y la verdad. Señor, no me dejes solo en esto de aceptar o rechazar esta doctrina ciegamente. Si es de Dios, no me dejes despreciarla. Si es obra del diablo, no me dejes abrazarla. Y alabado sea Dios por haberme guiado a clamar, desconfiado de mi propia sabiduría, y por haberme guardado del error de los Ranters. La Biblia era para mí muy preciada en ese tiempo. Durante el tiempo en que me sentí condenado a las penas eternas, me admiraba de cómo los hombres se esforzaban por conseguir los bienes terrenales como si esperasen vivir aquí eternamente. Si yo hubiese tenido la seguridad de la salvación de mi alma, como me sentiría inmensamente rico, aun cuando no tuviese la seguridad de la salvación de mi alma. O para comer nada más que frijoles. Busqué al Señor orando y llorando, y desde el fondo de mi alma clamé: Oh Señor, muéstrame, te lo ruego, que me amas con amor eterno. Entonces escuché repetidas veces mis palabras como en un eco: Yo te amo con amor eterno. Me acosté para dormir en paz, y al despertarme al día siguiente la misma paz inundaba mi alma. El Señor me aseguró: Te amé cuando vivías pecando, te amé antes, te amo después y te amaré siempre. Cierta mañana, mientras yo oraba temblando porque pensaba que no obtendría una palabra de Dios para consolarme, Él me dio esta frase: Bástate mi gracia. Mi entendimiento se llenó de tanta claridad como si el Señor Jesús me hubiese estado mirando desde el cielo a través del tejado de la casa y me hubiese dirigido esas palabras:
Volví a mi casa llorando, transportado de gozo y humillado hasta el polvo. Sin embargo, cierto día, mientras caminaba por el campo con mi conciencia intranquila, repentinamente, estas palabras se apoderaron de mi alma. Tu justicia está en los cielos. Con los ojos del alma me pareció ver a Jesucristo sentado a la diestra de Dios, que permanecía allí como mi justicia. Además, vi que no es mi buen corazón lo que mejora mi justicia, ni lo que tampoco la perjudica, porque mi justicia es el propio Cristo, el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces, las cadenas cayeron de mis tobillos, quedé libre de mis angustias y las tentaciones que me acechaban perdieron su vigor. Dejé de sentir temor por la severidad de Dios y regresé a mi casa regocijándome con la gracia y el amor de Dios. No encontré en la Biblia la frase, tu justicia está en los cielos, pero hallé el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios 1:30. Y vi que en la otra frase era verdad. Mientras así meditaba, la siguiente porción de las Escrituras penetró con poder en mi espíritu. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Así fui levantado a las alturas y me hallé en los brazos de la gracia y de la misericordia. Antes temía la muerte, pero después clamé, quiero morir. La muerte se volvió para mí una cosa deseable. No sé si vive verdaderamente antes de pasar para la otra vida. Oh, pensaba yo, esta vida es apenas un sueño en comparación con la otra. Fue en esa ocasión que las palabras herederos de Dios se volvieron tan profundamente significativas para mí que no puedo explicarlas con palabras terrenales. Herederos de Dios. El propio Dios es la porción de los santos. Fue eso lo que vi y lo que me llenó de admiración. Sin embargo, no puedo contar todo lo que vi. Cristo era un Cristo precioso en mi alma. Constituía mi gozo, la paz y el triunfo en Cristo era tan grande que con mucha dificultad pude seguir acostado. Bunyan, en su lucha por liberarse de la esclavitud del vicio y del pecado, no cerraba su alma a los seres desorientados que ignoraban los horrores del infierno. Acerca de esto, él escribió: mediante las Escrituras percibí que el Espíritu Santo no quiere que los hombres entierren sus talentos y dones en la tierra, sino más bien que aviven esos dones. Doy gracias a Dios por haberme concedido la capacidad de amar y tener compasión por el alma del prójimo, y por haberme inducido a esforzarme grandemente para hablar una palabra que Dios pudiese usar para apoderarse de la conciencia y despertarla. En eso el buen Señor respondió el anhelo de su siervo, y la gente comenzó a mostrarse conmovida y angustiada al percibir el horror de sus pecados y la necesidad de aceptar a Jesucristo. Desde lo más profundo de mi corazón clamé a Dios insistentemente para que Él hiciese eficaz la palabra para la salvación del alma. De hecho, le dije al Señor repetidamente que si el sacrificio de mi vida a la vista de la gente sirviese para despertarlos y confirmarlos en la verdad, yo lo aceptaría alegremente. Al ejercer mi ministerio, mi mayor anhelo era llegar a los lugares más oscuros del país. Cuando predicaba, realmente sentía dolores de parto para que naciesen hijos para Dios. Si no había fruto, yo no le daba importancia a ninguna alabanza que pudiese recibir por mis esfuerzos. Habiendo fruto, no me importaba oposición alguna.
Los obstáculos que Banyan tenía que enfrentar eran muchos y variados. Satanás, al verse grandemente perjudicado por la obra de ese siervo de Dios, comenzó a erigir barreras de toda clase. Banyan luchaba fielmente contra la tentación de vanagloriarse por el éxito de su ministerio, a fin de no caer en la condenación del diablo. Cuando cierta vez uno de sus oyentes le dijo que había predicado un buen sermón, él le respondió: «No necesita decírmelo, el diablo ya me susurró al oído eso mismo antes de dejar el púlpito». Luego el enemigo de las almas indujo a los impíos a que lo calumniasen y esparciesen rumores contra Banyan por todo el país, con el fin de hacerlo abandonar su ministerio. Lo llamaban hechicero, jesuita, contrabandista, y afirmaban que vivía con una amante, que tenía dos mujeres y que sus hijos eran ilegítimos. Cuando al maligno le fallaron todos esos planes de desviar a Banyan de su ministerio glorioso, sus enemigos lo acusaron de no observar los reglamentos de los cultos de la iglesia oficial. Las autoridades civiles lo sentenciaron a prisión perpetua, negándose terminantemente a revocar la sentencia a pesar de todos los esfuerzos de los amigos de Banyan y de los ruegos de su esposa. Tenía que quedar preso hasta el día que jurase que nunca más volvería a predicar. Respecto a su prisión, él nos cuenta: «Nunca había sentido tanto la presencia de Dios a mi lado en todo instante como después de que fui encerrado, fortaleciéndome tan tiernamente con esta o aquella escritura hasta el punto de que llegué a desear, si ello fuese lícito, mayores tribulaciones con tal de recibir mayor consolación. Antes de caer preso yo preveía lo que me sucedería, y dos cosas ardían en mi corazón con respecto a cómo podía encarar la muerte si llegase a este punto. Fui guiado a orar y a pedirle a Dios que me fortaleciese con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre. Durante todo el año antes de caer preso, casi nunca oré sin que esa escritura estuviese en mi mente y sin que yo comprendiese que para sufrir con toda paciencia debía tener una gran fortaleza de espíritu, especialmente para sufrir con alegría». La segunda consideración fue en el pasaje que dice: «Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos». Por esta escritura comprendí que si yo llegase al punto de sufrir como debía, primeramente tenía que sentenciar a muerte todas las cosas que pertenecen a nuestra vida, considerándome a mí mismo, a mi esposa, mis hijos, mi salud, los placeres, todo en ira, como muertos para mí y yo para ellos. Resolví, como dijo Pablo, a no mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y comprendí que si yo fuese prevenido solamente de caer preso, podría de improviso ser llamado también para ser azotado o amarrado a la picota. Aun cuando esperase solo esos castigos, no soportaría el castigo del destierro. Pero la mejor manera de aguantar los sufrimientos era confiar en Dios con relación al mundo venidero, y en cuanto a este mundo, debía considerar al sepulcro como mi morada, extender mi lecho en las tinieblas y decir a la corrupción: tú eres mi padre, y a los gusanos: ustedes son mi madre y mi hermana. Job 17:13-14. Sin embargo, a pesar de este consuelo, me sentí un hombre rodeado de debilidad.
La separación de mi esposa y de nuestros hijos aquí en la prisión se vuelve a veces como si se separase la carne de los huesos. Y esto no solamente porque me acuerdo de las tribulaciones y miserias que están sufriendo mis seres queridos, especialmente mi hijita ciega. Pobre hija mía, qué triste es tu existencia en este mundo. Vas a ser maltratada, pedirás limosna, pasarás hambre, frío, desnudez y otras calamidades. Oh, los sufrimientos de mi cieguita me quebrantarían el corazón en pedazos. Yo también meditaba mucho sobre el horror del infierno para aquellos que temían la cruz al punto de negarse a glorificar a Cristo y de rechazar sus palabras y leyes ante los hijos de los hombres. Pero mucho más pensaba sobre la gloria de Cristo, preparaba para aquellos que con amor, fe y paciencia daban testimonio de Él. El recuerdo de estas cosas servía para disminuir la tristeza que sentía al recordar que mis seres queridos estaban sufriendo por el testimonio de Cristo. Pero todos los horrores de la prisión no fueron suficientes para quebrantar el espíritu de Juan Bunyan. Cuando le ofrecían su libertad a cambio de que nunca más volviese a predicar, respondía: si hoy saliese de la prisión, mañana comenzaría a predicar con la ayuda de Dios. Para aquellos que piensan que en fin de cuentas Juan Bunyan era solamente un fanático, les recomendamos que lean las obras que él nos legó: Gracia abundante para el principal de los pecadores, Llamado al ministerio, El peregrino, La peregrina, La conductora del creyente, La gloria del templo, El pecador de Jerusalén es salvo, Las guerras de la famosa ciudad de alma humana, Vida y muerte del hombre malo, El sermón del monte, La higuera estéril, Discurso sobre la oración, El viajero celestial, Gemidos de un alma en el infierno, La justificación es imputada, etc. Y mediten sobre ellas. Juan Bunyan pasó más de 12 años en la cárcel. Es fácil decir que fueron 12 largos años, pero es difícil imaginar lo que eso realmente significa. Pasó más de la quinta parte de su vida en la prisión. A la edad de mayor energía fue un cuáquero llamado Whitehead el que consiguió que lo libertaran. Después que estuvo libre, fue a predicar a Bedford, Londres y muchas otras ciudades. Llegó a ser tan popular que lo apodaron de Obispo Bunyan. Continuó su ministerio fielmente hasta la edad de 60 años, cuando fue atacado de fiebre y falleció. Su tumba es visitada por decenas de millares de personas. ¿Cómo se explica el éxito de Juan Bunyan? El orador, el escritor, el predicador, el maestro de escuela dominical y el padre de familia. Cada uno de ellos, conforme a su oficio, puede sacar un gran provecho con el estudio de estilo y de los méritos de sus escritos, a pesar de que Bunyan fue solamente un humilde hojalatero sin ninguna instrucción. Pero ¿cómo se puede explicar el maravilloso suceso de Bunyan? ¿Cómo podía una persona inculta predicar como él predicaba y escribir en un estilo capaz de interesar al niño y al adulto, al pobre y al rey, y al docto y al indocto? La única explicación de su éxito es que él era un hombre que estaba en constante comunión con Dios. A pesar de que su cuerpo estaba preso en la cárcel, su alma estaba libre, porque fue allí, en una celda, donde Juan Bunyan tuvo las visiones descritas en sus libros, visiones muchos más reales que sus perseguidores y que las paredes que lo rodeaban. Mucho después de que sus perseguidores desaparecieran de la tierra y estas paredes cayeron en el polvo, lo que Bunyan escribió continúa iluminando y alegrando todas las generaciones de todos los lugares de la tierra.
Lo que vamos a referir a continuación muestra la lucha que Bunyan sostenía con Dios cuando oraba. Hay en la oración el momento de dejar al descubierto la propia persona, de abrir el corazón delante de Dios, de derramar el alma afectuosa en peticiones, suspiros y gemidos. Señor, dijo David, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Salmos 38:9. Y otra vez, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Salmo 42:2-4. En otra ocasión escribió: a veces las mejores oraciones consisten más en gemidos que en palabras, y esas palabras no son más que la manera presentada o que la mera representación del corazón, vida y espíritu de tales oraciones. Como él insufla e importunaba a Dios en sus oraciones, se ve claro que el párrafo siguiente: yo te digo, continúa tocando, llorando, gimiendo y suplicando. Si Él no se levanta para atenderte por ser tú su amigo, al menos debido a tu insistencia, Él se levantará para darte todo lo que necesitas. Indiscutiblemente, lo extraordinario de la vida de Juan Bunyan radicaba en su profundo conocimiento de las Sagradas Escrituras, que él tanto amaba, y en la perseverancia de sus oraciones a Dios, a quien adoraba. Si alguien dudase de que Bunyan siguió la voluntad de Dios durante los 12 largos años que pasó en la prisión de Bedford, debe recordar que ese siervo de Cristo, al escribir El peregrino en la prisión, predicó un sermón que ya tiene casi 3 siglos y que hoy se lee en 140 lenguas. Es el libro de mayor circulación después de la Biblia. Sin tal dedicación a Dios, no habría sido posible alcanzar el incalculable fruto eterno de ese sermón, predicado por un ojalatero lleno de la gracia de Dios. Jonathan Edwards, el gran avivador, 1703-1758. Hace 2 siglos que el mundo habla del famoso sermón Pecadores en las manos de un Dios airado, y de los oyentes que se agarraban a los bancos pensando que iban a caer en el fuego eterno. Ese hecho fue solamente uno de los muchos que ocurrieron en aquellas reuniones, en que el Espíritu Santo desvendaba los ojos de los presentes para que contemplaran las glorias de los cielos y la realidad del castigo que está bien cerca de aquellos que están alejados de Dios. Jonathan Edwards fue la persona que más sobresalió en este avivamiento que se llamaba el Gran Despertamiento. Su vida es un destacado ejemplo de consagración al Señor para el mayor desarrollo del entendimiento y sin ningún interés personal de dejar al Espíritu Santo que hiciera uso de ese mismo entendimiento como un instrumento en sus manos. Jonathan Edwards amaba a Dios, no solamente de corazón y alma, sino también con todo su entendimiento. Su mente prodigiosa se apoderaba de las verdades más profundas. Sin embargo, su alma era de hecho un santuario del Espíritu Santo. Bajo una calma exterior aparente, ardía el fuego divino como un volcán. Los creyentes de hoy le deben a ese héroe gracias a su perseverancia en orar y estudiar bajo la dirección del Espíritu, el retorno a varias doctrinas y verdades de la iglesia primitiva. Fue grande el fruto de la dedicación del hogar en que nació y se crió. Su padre fue pastor amado de una misma iglesia durante un periodo de 64 años. Su piadosa madre era hija de un predicador que pastoreó una iglesia durante más de 50 años. De las 10 hermanas de Jonathan,
4 eran mayores que él y las otras 6 eran menores. Muchas fueron las oraciones que sus padres elevaron a Dios para que su único y amado hijo varón fuese lleno del Espíritu Santo y llegase a ser grande delante del Señor. No solamente oraban así con fervor y constancia, sino que se dedicaron a criarlo con mucho celo para el servicio de Dios. Las oraciones hechas alrededor del fuego del hogar lo inducían a esforzarse, y sus esfuerzos redoblados los estimulaban a orar más fervorosamente. Aquella enseñanza religiosa y constante hizo que Jonathan conociese íntimamente a Dios cuando aún era muy pequeño. Cuando Jonathan tenía 7 u 8 años, hubo un avivamiento en la iglesia de su padre y Jonathan se acostumbró a orar solito, 5 veces todos los días, y a llamar a otros niños para que oraran con él. Aquí citamos sus palabras sobre este asunto. La primera experiencia que recuerdo de sentir en lo íntimo la delicia de Dios y de las cosas divinas fue al leer las palabras de 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sentía la presencia de Dios hasta arderme el corazón y abrazarme el alma de tal manera que no sé cómo describirla. Me gustaba pasar el tiempo mirando la luna y el día. Contemplaba las nubes y el cielo. Pasaba mucho tiempo observando la gloria de Dios revelada en la naturaleza y cuanto mis contemplaciones del Creador y Redentor. Antes sentía mucho miedo al ver los relámpagos y oír el estruendo de los truenos. Sin embargo, más tarde me regocijaba al oír la majestuosa y terrible voz de Dios en la tronada. Antes de cumplir los 13 años, inició sus estudios en el colegio de Yale, donde en el segundo año leyó atentamente la famosa obra de Locke, Ensayo sobre el entendimiento humano. Se ve en sus propias palabras acerca de esa obra el gran desarrollo intelectual del muchacho. Encontré más gozo en su lectura que el que se siente el más ávido avaro al juntar grandes cantidades de oro y plata de tesoros recién adquiridos. Edwards, antes de cumplir los 17 años, se graduó en el colegio de Yale con las más altas calificaciones. Siempre estudiaba con mucho ahínco, pero también buscaba tiempo para estudiar la Biblia diariamente. Después de graduarse, continuó sus estudios en Yale durante 2 años y entonces fue elegido para el ministerio. Refiriéndose a esta época, su biógrafo escribió acerca de su costumbre de dedicar ciertos días para ayunar, orar y hacer examen de conciencia. En lo que se refiere a su consagración, cuando tenía 20 años, Edwards escribió: me dediqué solamente a Dios y lo hice por escrito, entregándome yo mismo y todo lo que me pertenecía al Señor, para no pertenecerme más en ningún sentido, para no consolarme como el que de una forma u otra se apoya en algún derecho, presentando así una batalla contra el mundo, la carne y Satanás, hasta el fin de mi vida. Alguien se refirió a Jonathan de esta manera: su secreta pero constante y solemne comunión con Dios hacía que su rostro resplandeciese delante de los hombres, y su apariencia, su semblante, sus palabras y todo su comportamiento estuvieron siempre revestidos de seriedad, gravedad y solemnidad. A los 24 años se casó con Sarah Pierpont, hija de un pastor, y de ese enlace nacieron, como en la familia del padre de Edwards, 11 hijos. Al lado de Jonathan Edwards, el gran despertamiento, estaba el nombre de Sarah Edwards, su fiel esposa y colaboradora. Igual que su marido, ella nos sirve como ejemplo
de rara intelectualidad, profundamente estudiosa y entregada enteramente al servicio de Dios. Era conocida por su santa dedicación al hogar y a criar a sus hijos, y por la economía que practicaba, siguiendo las palabras de Cristo para que nada se pierda. Pero sobre todo, tanto ella como su marido eran conocidos por las experiencias que tenían en la oración. Se hace mención destacada de que, especialmente durante un periodo de 3 años, a pesar de estar gozando de perfecta salud, repetidas veces ella se quedó sin fuerzas debido a las revelaciones de los cielos. Su vida entera era de intenso gozo en el Señor. Jonathan Edwards acostumbraba a pasarse estudiando y orando 13 horas diarias. Su esposa también lo acompañaba diariamente en la oración. Después de la última comida, él dejaba todo cuanto estuviera haciendo para pasar 1 hora con su familia. Pero, ¿cuáles fueron las doctrinas que la iglesia había olvidado y cuáles las que Edwards comenzó a enseñar y a observar de nuevo, con manifestaciones tan sublimes? Basta una lectura superficial para descubrir que la doctrina a la cual dio más énfasis fue la del nuevo nacimiento, como una experiencia cierta y definida, en contraste con la idea de la Iglesia romana y de varias denominaciones, de que es suficiente aceptar una doctrina. Un gran número de creyentes despertó ante el peligro de pasarse la vida sin tener la seguridad de estar en el camino que lleva al cielo, cuando en realidad estaban a punto de caer en el infierno. No se podía esperar otra reacción sino que aquellos que fueron despertados se llenaran de gran espanto. El evento que marcó el comienzo del gran despertamiento fue una serie de sermones predicados por Edwards sobre la doctrina de la justificación por la fe, que hizo que los oyentes sintieran la verdad de las Escrituras, de que toda boca permanecerá cerrada en el día del juicio final y que no hay nada absolutamente que por un momento evite que el pecador caiga en el infierno, a no hacer por la buena voluntad de Dios. Es imposible evaluar el grado del poder de Dios derramado para despertar a millares de almas para la salvación, sin antes recordar las condiciones que prevalecían en las iglesias de Nueva Inglaterra y del mundo entero en aquella época. ¿Quién hasta hoy no se admira del heroísmo de los puritanos que colonizaron los bosques de Nueva Inglaterra? Sin embargo, esa gloria había quedado atrás y la iglesia, indiferente y llena de pecado, se encontraba cara a cara con el mayor desastre. Parecía que Dios no quería bendecir la obra de los puritanos, obra que existió únicamente para la gloria de Dios. Por eso, en el mismo grado que había habido coraje y ardor entre los pioneros, había entre sus hijos perplejidad y confusión. Si no podían alcanzar de nuevo la espiritualidad de la iglesia, solo les quedaba esperar el juicio de los cielos. El famoso sermón de Edwards, Pecadores en las manos de un Dios airado, merece una mención especial. El pueblo, al entrar para asistir al culto, mostraba un espíritu de indiferencia y hasta falta de respeto ante los 5 predicadores que estaban presentes. Jonathan Edwards fue escogido para predicar. Era un hombre de 2 metros de altura. Su rostro tenía un aspecto casi femenino y su cuerpo estaba muy enflaquecido de tanto ayunar y orar. Sin hacer ningún gesto, apoyado con un brazo sobre el púlpito, sosteniendo el manuscrito con la otra mano, hablaba en voz monótona. Su discurso se basó en el texto de Deuteronomio 32:35. A su tiempo, su pie resbalará. Después de explicar ese pasaje, añadió que nada evitaba por un momento que los pecadores cayesen al infierno, a no ser la propia voluntad de Dios, que Dios estaba más encolerizado con algunos de los oyentes que con muchos de los que ya estaban en el infierno.
que el pecado era como un fuego encerrado dentro del pecador y listo, con el permiso de Dios para transformarse en hornos de fuego y azufre, y que solamente la voluntad de Dios indignado los guardaba de una muerte instantánea. Prosiguió luego aplicando el texto al auditorio. Ahí está el infierno con la boca abierta. No existe nada a vuestro alrededor sobre lo que os podáis afirmar y asegurar. Entre vosotros y el infierno existe solo la atmósfera. Hay en este momento nubes negras de la ira de Dios cerniéndose sobre vuestras cabezas que presagian espantosas tempestades con grandes rayos y truenos. Si no fuese por la soberana voluntad de Dios, que es lo único que evita el ímpetu del viento hasta ahora, serías destruidos y transformados en una paja de la era. El Dios que os sostiene en la mano sobre el abismo del infierno, más o menos como el hombre sostiene una araña u otro insecto repugnante sobre el fuego, por un momento para dejarlo caer después, está siendo provocado en extremo. ¿No sería de admirar si algunos de vosotros que están llenos de salud se encuentren en ese momento tranquilamente sentados en esos bancos, traspusiesen el umbral de la eternidad antes de mañana? El resultado del sermón fue como si Dios hubiese arrancado un velo de los ojos de la multitud para que contemplaran la realidad y el horror de la situación en que se encontraban. En ese punto, el sermón fue interrumpido por los gemidos de los hombres y los gritos de las mujeres que se ponían de pie o caían al suelo. Fue como si un huracán soplase y destruyese un bosque. Durante la noche entera la ciudad de Enfield estuvo como una fortaleza sitiada. Oíase en casi todas las casas el clamor de las almas, que hasta aquella hora hablaban confiado en su propia justicia. Esperaban que en cualquier momento Cristo fuese a descender de los cielos, rodeado de los ángeles y de los apóstoles, y que las tumbas se abriesen para entregar a los muertos que en ellas había. Tales victorias contra el reino de las tinieblas se ganaron de rodillas. Edwards no había abandonado ni había dejado de gozar los privilegios de las oraciones, una costumbre que él tenía desde niño. También continuó frecuentando los lugares solitarios del bosque donde podía tener comunión con Dios. Como un ejemplo, citamos la experiencia que él tuvo a los 34 años de edad, cuando entró al bosque a caballo. Allí, postrado en tierra, le fue concedido tener una visión tan preciosa de la gracia, amor y humillación de Cristo como mediador, que pasó una hora vencido por un torrente de lágrimas y llanto. Como era de esperarse, el maligno trató de anular la obra gloriosa del Espíritu Santo en el gran despertamiento, atribuyendo todo al fanatismo. En su defensa, Edwards escribió: Dios, conforme a las Escrituras, hace cosas extraordinarias. Hay motivos para creer, según las profecías de la Biblia, que la más maravillosa de sus obras tendrá lugar en las últimas épocas del mundo. Nada se puede oponer a las manifestaciones físicas como son las lágrimas, gemidos, gritos, convulsiones, desmayos. En efecto, es natural esperar al asociar la relación que existe entre el cuerpo y el espíritu que tales cosas sucedan. Así hablan las Escrituras refiriéndose al carcelero que se postró ante Pablo y Silas, angustiado y temblando. El salmista exclamó: bajo la convicción de pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Salmos 32:3. Los discípulos en la tempestad del lago gritaron de miedo. La novia en el cantar de los cantares quedó vencida por el amor de Cristo hasta desfallecer.
Lo cierto es que en Nueva Inglaterra comenzó en 1740 uno de los mayores avivamientos de los tiempos modernos. También es cierto que ese movimiento se inició no con los sermones célebres de Edwards, sino con la firme convicción que él tenía de que hay una obra directa que el Espíritu Divino realiza en el alma humana. Nótese bien, no fueron esos sermones monótonos, ni la elocuencia extraordinaria de algunos como George Whitefield, sino la obra del Espíritu Santo en el corazón de los muertos espiritualmente que, comenzando en Northampton, se esparció por toda Nueva Inglaterra y por las colonias de América del Norte, llegando hasta Escocia e Inglaterra. En un periodo de 2 o 3 años, la Iglesia de Cristo despertó de una época de la mayor decadencia entre la escasa población de Nueva Inglaterra, siendo arrebatadas de 30 a 50,000 almas del infierno. En medio de sus luchas, y cuanto menos se esperaba, Jonathan Edwards dejó de existir. Apareció en Princeton una epidemia de viruelas y un hábil médico fue llamado de Filadelfia para vacunar a los estudiantes. Nuestro predicador y 2 de sus hijas fueron vacunadas también. Debido a la fiebre resultante de esa vacunación, las fuerzas de nuestro héroe fueron disminuyendo gradualmente hasta que un mes después falleció. Uno de sus biógrafos se refiere a él de la siguiente manera: en todas partes del mundo donde se habla el inglés, Edwards era considerado como el mayor erudito desde los días del apóstol Pablo o de Agustín. Para nosotros, la vida de Jonathan Edwards es una de las más pruebas de que Dios no quiere que despreciemos las facultades intelectuales que Él nos concede, sino más bien que las desarrollemos bajo la dirección del Espíritu Santo y que se las entreguemos desinteresadamente para su uso exclusivo.